Hola a todos, buenos días. Son las 16 minutos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya estaréis, imagino, deseando pues acabar las clases y disfrutar del fin de semana que os habéis ganado. Pero bueno, vamos a pasarlo bien, ¿eh? Vamos a arrancar este viernes con, como veis, tres amigos que van a contaros cosas muy chulas. Mi nombre es Óscar Martínez. Algunos me conoceréis por la tele, la radio. Bueno, soy emprendedor, formador, en fin, hago muchas cosas. Y hoy vamos a hacer algo de verdad muy chulo, ¿vale? Con Mira, te cuento, by Asisa. Y con, además, con una sorpresa, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos que se conecte y que nos va a contar cosas muy interesantes. También está patrocinado por CEIM, ¿vale? ¿Qué es FUE? Pues diré, ¿qué fue? Bueno, pues es la Fundación Universidad Empresa. Lleva 50 años acercando la universidad y la empresa donde vosotros sois los protagonistas. Esta es una iniciativa, como os digo, de FUE, que está orientada a juntar profesionales, como los que me rodean hoy, con estudiantes como vosotros. El objetivo es compartir con vosotros la experiencia de tres amigos para que os inspiréis, porque imagino que estaréis pues, a punto de decidir, tomar una decisión, la primera importante de vuestra vida. ¿Qué hago yo? ¿Para dónde tiro? ¿Qué es lo que estudio? Y esas dudas que seguro que tenéis y que son normales, pues por esas han pasado, bueno, hemos pasado todos y sobre todo ellos. Importante, esto no es una chapa ni un monólogo ni nada. Aquí lo importante es que vosotros, que sois los protagonistas, participéis. ¿Cómo? Habláis con vuestro profe, tutor, y escribís, oye, que tengo esta duda, le quiero preguntar a Víctor. Oye, Víctor, ¿cómo? ¿Vale? Y así yo os leo y lo hacemos más interactivo. Hola, Marisa, buenos días. Hola, Lucía, buenos días. Buenos Hola, días. Víctor. Hola, ¿qué tal? Tal. Hola, bienvenidos a los tres. ¿Todo bien? Muy bien, Todo muchas bien. gracias. Bueno, pues nada, gracias por compartir este ratito con nosotros. Oye, quiero preguntaros, cuando estabais, ¿os acordáis en bachillerato y ese momento de qué hago con mi vida? ¿Lo teníais claro? ¿Tú, Marisa, lo tenías claro o no? Pues yo, a ver, bueno, es que lo mío dio un poco de vueltas, porque yo empecé el bachillerato de sociales, de ciencias sociales. Ujú. Entonces, en primero las matemáticas se me atravesaron un poquito. Entonces, para el segundo trimestre de primero de bachiller me cambié al de humanidades, porque decía, bueno, no iba mal con las mates, pero las tenía un poco atravesadas y ya empecé a darle vueltas, me van a bajar la media, etcétera. Entonces me cambié al de humanidades, que tenía latín, lo vi más asequible Sí. y nada, y hice mi bachillerato de humanidades, que al final, bueno, yo tenía claro que quería hacer una carrera de letras y no me cerraba tampoco ninguna puerta. Bueno, vamos a ver cuál es la historia de Víctor. Enseguida seguimos contigo, Joder. Marisa. Vale, vale. Pues yo para bachiller tenía muy claro que iba a ciencias, porque al final era lo que más salidas tenía y lo que mejor se me daba, porque a nivel de luego universidad y terminar el bachiller y demás, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Estaba perdidísimo. Quería estudiar, hacer arquitectura, quería hacer educación infantil, relaciones laborales también, no sabía nada, Oye, no pero tenía ni cosas, idea. Víctor, muy diversas. O Por sea, eso, ya te digo, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Me gustaban muchas cosas, pero ni idea. ¿y qué fue, cómo hiciste para intentar ver un poquito de luz al final del túnel? Pues, si te digo la verdad, fue tomarme, aunque los padres de los alumnos que no me escuchen, me tomé un año para decidir, o sea, un año para formarme, o sea, no para meterme en una carrera o en un FP o en nada que pudiese abandonar. Entonces me tomé un año de relax, para estudiar un poco inglés, para trabajar un poco y nada de jugar Fornite, nada de jugar FIFA, nada de esas cosas. Y tomarme un año pues para decidir qué quería hacer. Y en ese año Ujú. pues descubrí la informática. ¿En tu caso, Lucía? Pues a mí me pasaba un poco como a Víctor, que no tenía ni idea de a lo que me quería dedicar. O sea, le daba palos de ciego, me gustaba arquitectura, me gustaba veterinaria, por otro lado tenía por ahí el tema de las ingenierías, así que decidí ir al bachillerato de ciencias porque aposté por una ingeniería. ¿Por qué? Pues porque me parece que tenía muchas salidas y que me cerraba menos puertas. O sea, me veía tan perdida que dije, pues lo que menos puertas me cierre. Y así Ujú. decidí. Oye, claro, termina el bachillerato. ¿En ese momento decidisteis ir, no lo sé, me lo invento, a ferias? Imagino que irían de universidades a contaros qué carreras tenían. ¿Cómo recopiláis información para decidir por fin para dónde tirar? Marisa.
Pues yo en mi caso, bueno, yo estoy en Granada y obviamente en Granada las opciones que tenemos no son como en Madrid, que hay muchísimo, todo está mucho más cerca y se palpa mucho más la actividad. Entonces yo recuerdo que en el colegio nos llevaron de excursión a IFEMA, a una feria de estas que había de stand de Ya universidades, está pero Víctor eran diciendo, sí, yo también, yo universidades. Yo también. también. Nos llevaron pues eso a IFEMA, están todas las universidades de España, públicas, privadas, etcétera, pero lo que era en cuanto a carreras tampoco te informaban tanto, ¿sabes? Era como, no sé, yo siento que en mi época no tenía tanta orientación como hay ahora. Como puedo ver ahora con primos pequeños o hermanos, que siento que ahora en ese sentido ha mejorado todo mucho más. Es importante, ¿no, Víctor? Yo creo, porque claro, muchas veces, esto también para vosotros, chavales, que dais por sentado qué carreras hay, y yo lo estoy viendo con mi hijo que tiene vuestra edad, y luego pues eso, se informa y dice, anda, pues no sabía que estaba esta carrera, no sabía que podía hacer esto, que es importante el tener toda la información y luego decidir. Súper. Efectivamente, al final hay muchísimas carreras, nadie te informa. Como comentaba Marisa, vas a IFEMA y te venden la universidad, no te venden qué puedes Claro. estudiar. No hay una orientación, o al menos en mi caso, en el instituto y demás, de pues oye, a ti se te dan bien las matemáticas o la historia o lo que sea, enfócate a esto o que te gusta, un poco de asesoramiento de eso, o charlas como estas, pues que te ayudan a ver qué es lo que ha hecho los demás, cómo lo han enfocado y demás. En mi caso no tuve esa oportunidad. Yo siempre digo, que uno tiene que encontrar su vocación. ¿Y cómo encontramos, chavales, nuestra vocación? Pues muy fácil. Va a parecer esto que... Pero es mucho más sencillo. ¿Qué cosas os gustan? Porque al final, y os lo pueden decir ellas, pero estamos 5 días a la semana, ¿no? 8 horas más o menos, si la cosa se va bien. ¿Por qué? ¿40 años trabajando? Imaginaos la cantidad de horas que vamos a estar trabajando. Con lo cual es muy importante que, primero, intentéis saber qué os gusta. Luego, oye, realmente se me da bien, porque yo iba paramédico, pero yo me mareaba con la sangre, con lo cual imagínate el Cristo en un quirófano que podía haber liado. Me atendían a mí en vez del paciente. Y luego realmente, si os podéis ganar la vida, dices, oye, pues yo necesito para vivir o quiero comprarme tal, que realmente sea lo que os guste, que se os dé bien y que os podéis ganar la vida. Se acaba de conectar Virginia, vamos a cruzar los dedos. Virginia Díaz, para que la escuchemos, porque antes la Sí, pobre no la oíamos. Hola Virginia, buenos días. bueno, buenos días, ¿qué tal? Perdona, Ahora sí, nada, pero, nada. pero bueno, fallos del directo que no, que no, que era imposible, no conseguía ni oíros ni que me oyerais. Estas son Así que cosas nada, bueno, pues que nos pasan a todos. Tú no te preocupes, que estás en casa. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Os presento a gracias. Virginia, que ella es jefa de formación y desarrollo de recursos humanos de Asisa. Virginia, cuéntanos, ¿qué es Asisa y qué es lo que hacéis? Bueno, pues a ver, Asisa es un grupo, Asisa es una compañía de seguros, especializada en seguros de salud, aunque sí que es verdad que ahora ya empezamos a ser multiramo, ¿no? Y tenemos otro tipo de seguros, pues como son decesos, hospitalización, pero bueno, la esencia es seguros de salud. Y además, bueno, pues somos un grupo, es el grupo de Asisa, porque es de todas las compañías que nos dedicamos al sector de seguros de salud, la única que tiene un grupo hospitalario propio, ¿no? Y además de eso hay otro valor añadido que es el que, bueno, está formado por una sociedad cooperativa de médicos y esto significa que, bueno, pues que todo lo que es el beneficio se invierte pues en mejora de las compañías, ¿no? De ahí que evidentemente puede ser una empresa que, bueno, que financieramente hablando está muy sana, vamos, absolutamente saneada y que luego tenemos, bueno, pues muchos hospitales Uy, Ahora. y técnicas que, bueno, pues que a lo mejor en otro sentido otras no tienen, ¿no? Así que, bueno, nos dedicamos principalmente a la salud, aunque tenemos otros ramos. Y bueno, pues como todas las compañías, ¿no? Yo sé que seguros parece como un poco un sector un poco antiguo, pero bueno, pues evidentemente nos hemos subido al carro de la transformación digital, de la tecnología, de todo y ahora mismo, bueno, pues en lo que es temas de contratación tenemos todos los perfiles, porque evidentemente crecemos y vamos adaptándonos a los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente nuestra actividad es esa, Y yo, bueno, pues llevo 22 años en la compañía y soy la responsable de formación y desarrollo del grupo y
bueno, me he perdido lo que decían antes mis compañeros, pero bueno, que he tenido muchísimos años para desarrollar, vengo del mundo del negocio, de comercial y bueno, pues he podido Oye, pasar por diferentes puestos. Virginia, pero yo quiero que me cuentes tú, pues estamos aquí todos contando nuestras intimidades, ¿vale? Que todos hemos tenido miedos, bueno. incertidumbres sobre ese momento en el que piensas qué hacer con tu vida, para dónde tiro, Ya. qué estudio. Víctor y Lucía nos contaban que estaban perdidísimos, con cosas radicalmente opuestas. Marisa parecía que lo tenía un poquito más claro, pero tampoco te creas. En tu caso, tú, Virginia, ¿lo tenías claro? Lo que estudié. Sí. ¿Para dónde dedicarte, Pues, orientar tu formación? pues mira, yo, o sea, estoy hablando hace muchos años ya, y cuando yo terminé lo que era nuestro COU, pues yo le dije a mi padre que quería hacer relaciones públicas y me dijo que ni de broma, Que gracias por que ni se venir, me ¿no? pasara por la cabeza, que eso era estar todo el día tomando copas y que ni se me pasara por la cabeza que yo tenía que estudiar Derecho. Y me dije, pues Derecho no. Total, que pues con la edad y las cosas que luego con el paso de los años piensas y dices, qué tontería, ¿no? Hice primero una FP en aquella época, bueno, pues estaba muy mal secretariado internacional, fue un auge lo que tuvo ese grado y lo hice. Y luego me di cuenta que evidentemente, bueno, pues que a mí eso se quedaba corto y que fue una cabezonería mía el no haber hecho, entonces empecé a hacer Derecho. Y bueno, sí que es verdad que tanto con FP, y hablo de aquellas cuando FP no es lo que es ahora, porque ahora mismo estamos casi, vamos, en un nivel en el que todo se está fomentando la FP, tanto las universidades públicas como las privadas lo están fomentando con muchísimos grados e incluso con acuerdos con empresas, ¿no? para que puedan hacer las prácticas. Bueno, pero en esos momentos no era igual. Hice Derecho y yo me he podido defender perfectamente tanto con una cosa como con la otra. Y he Bueno, estado vendiendo muchísimos años y luego en recursos humanos, o sea. claro, luego es que- importante, ¿eh? Lo primero yo creo que es quitarnos el miedo a fallar. Es que no fallamos, simplemente es ir haciendo filtros. A lo mejor uno empieza claro. estudiando una cosa, como es lo que nos contaba Virginia, oye, pues no, no es lo que esperaba, no me acaba de convencer, y te Mm, puedes pasar a otra. Ahora estáis en la mm, edad, hay que probar. Y luego otra cosa importante que está diciendo Virginia, y es no hacer mucho caso a los padres, porque si hacemos caso para satisfacerles a ellos, y yo soy padre, yo a mi hijo siempre le digo, tú tienes que ser lo que quieras, lo que te guste, lo que se te dé bien, donde estés feliz. Y eso es importante, que luego dentro de uno diga, oye, pues a mí lo que me llena es ser médico, ser abogado, ser lo que sea, mm. ¿vale? Oye, ¿la nota de corte fue un problema a la hora de pensar qué hacer? Porque esa es otra. Marisa. En mi caso no. En mi caso yo creo que de media de bachiller y selectividad saco un 7 con algo y pedía un 5. Yo solicité para derechos y relaciones laborales, aunque yo quería hacer historia del arte, o sea que imagínate las salidas que tenía. Entonces dije, bueno, estaba mi padre igual un poco, venga, derecho, porque en aquel momento, cuando yo empecé la carrera, tampoco hace tanto, tenía muchas opciones, el tema de opositar también, etcétera. Y entonces al final, racionalmente, me decanté entre derecho y relaciones laborales. Y en el último momento me aceptaron en las dos y dije, por relaciones laborales. Así que un Lucía, poco... no, bien, 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 ¿te salió bien? Lucía, ¿tú en tu caso? Pues en mi caso no fue ningún problema lo de la nota de corte, pero sí que es verdad que lo recuerdo como cuando ibas a mirar qué carrera y mirabas la nota y dices, ay, ¿y si no me da? ¿Y si me voy a tener que ir a otra y no me gusta? ¿Y si? Claro. Entonces yo creo que no os preocupéis por eso porque la nota de corte cambia dependiendo de cada universidad y no, o sea, Y de vas a cada conseguir sitio, hacer lo que te apetezca. claro, de cada localización. Víctor. Claro. Pues en mi caso tuve suerte porque yo estudié en FP de grado superior, entonces no había nota de corte en aquel entonces y pues, entré a lo que quería, entré. Y luego para cuando me saqué el grado en ingeniería informática, como iba de FP, pues al final entré, también era una universidad privada, entré sin necesidad de nota. Entonces en mi Mira, parte tuve suerte. ya nos empiezan a preguntar, muchas gracias por transmitirnos vuestras inquietudes. Ya sabéis que se lo preguntáis al profe, oye, que quiero preguntar, y yo os leo aquí todo. Pregunta para todos. Dice, a la hora de decidir qué carrera elegir, ¿tuvisteis en cuenta las salidas? Esto es verdad que hay muchas carreras, por ejemplo, las carreras STEM, que son sobre todo ingenierías, que ahí os rifan, porque las empresas, más con todo esto de la tecnología, los datos,
pues casi van a las universidades antes de que hayáis terminado. ¿Fue importante, Virginia? Empiezo por ti. Venga. Pues yo, a ver, justamente estaba diciendo, bueno, que contesten mejor ellos tres, ¿no? Que son más jóvenes, las salidas son diferentes y las carreras son diferentes. Pero bueno, voy a aprovechar el tirón que tengo una hija con 19 años y estuvo en este dilema hace justo un año, ¿no? Y aquí nos volvimos locos porque, bueno, no le llegó la nota de corte. Y sí que es verdad que ella tenía muy claro que desde pequeñita su vocación era periodismo, pero bueno, al final la nota que dio en la EBAU pues no tenía para nada. Y decía, claro, es que ¿qué salidas tiene esto? Es que ¿qué salidas tiene otros? ¿Qué salidas? Y yo me acuerdo que le dije, evidentemente una carrera es muy duro. O sea, estudiar una carrera es duro. Entonces, si no te gusta, ya es un infierno. Entonces yo le dije, mira, vamos a intentar todos los caminos, pero tienes que estudiar lo que te guste, al margen de las salidas o no que haya, porque eso tienes que hacer durante muchos años y le tienes que dedicar mucho tiempo y Claro. esfuerzo, ¿no? Entonces, lo que sí que le dije es, claro, es que me dicen, es que periodismo me dice todo el mundo que no hay salidas, ¿qué tal? Digo, bueno, pero es que tú puedes hacer periodismo, pero luego puedes especializarte y yo siempre le he dicho, en lo que hagas, intenta no ser la mejor, pero sí ser buena y destacar, ¿no? Yo creo que no hay que pensar en las salidas, hay que pensar en lo que a uno le guste, porque eso no se sabe. O sea, a nosotros nadie nos hubiera dicho antes de la pandemia que ahora mismo solo iban a haber perfiles tecnológicos en el mercado y que las empresas no teníamos gente para contratar. Es que no nos lo hubiéramos imaginado. O No, sea, y que esto cambia, Virginia, y que casi todas las justo. profesiones del futuro, creo que es un 80%, todavía no se han inventado, ¿eh? Por eso, por eso, por eso. O sea, ahora mismo la inteligencia artificial total, dices, bueno, pues es que ¿para qué van a quedar los médicos? Si me va a venir un robot y me va a detectar me va a diagnosticar lo que tengo, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, yo creo que una carrera es muy dura, exige mucho y hay que hacer lo que a uno le guste, porque cuando haces algo que te gusta realmente y luego a partir de ahí especializarte y bueno, y trabajar y hacer lo que a uno le gusta en la vida. Es lo que decías tú antes, no hacer caso a los padres, ¿no? Hay que hacer, cuando se tiene claro, hay que hacer lo que a uno le gusta. Y Eso ahí es. intentar ser, si no el mejor, bueno, muy bueno. Oye, vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo es ese primer día de carrera, en tu caso, Víctor, de FP, que llegáis y pasáis de, claro, pues tener un control en el cole, de que los padres estén más encima, a, venga, ánimo, porque claro, la carrera, la universidad es totalmente distinta, Lucía. Pues es un cambio radical de llegar al colegio, lo que dices tú, de control, que te conozcan los profesores, pasas a ser un número, un desconocido absoluto. Es unas clases con un montón de gente en el que tú no eres nadie. Entonces, lo de ir a clase o no depende un poco de que a ti te apetezca, de verdad, ir, porque nadie te va a controlar. O sea, tienes que asumir que estás ahí porque tú quieres estudiar y quieres aprender. Entonces, es totalmente distinto. A mí me pareció una experiencia chulísima, pero creo que también es importante que cuando penséis en qué carrera voy a estudiar, más que en qué carrera voy a estudiar, es qué me voy a dedicar el día de mañana, porque igual la carrera te entusiasma, pero luego el día de mañana no te ves haciendo las salidas que tiene esa carrera. ¿Sabes? Que yo creo que es más de decir, oye, quiero estudiar industriales, pero ¿qué salidas tiene industriales? ¿Cómo te ves tú el día de mañana Claro. invirtiendo tus 8 horas de verdad al día? Entonces, más que estudiar, piensa qué quieres hacer el día de mañana. Y luego, Marisa, muy importante, Sí. imagino, en la universidad, que tú ya eres tu jefe, tú ya te organizas, te distribuyes, nadie está encima de, Marisa, ¿cómo lo llevas? Totalmente, totalmente. Un poco a raíz de la pregunta también que hacías anteriormente, yo cuando entré en la universidad me sentía por una parte súper responsable, súper libre, súper adulta. Era como, no sé, sentía que todo dependía de mí, que ya no tenía, ni mis padres estaban tan encima mía como a lo mejor estaban en el colegio, ni tenía los profesores como la relación en el colegio, que te conocían, que tú los conocías, los compañeros, llegabas a una clase con gente que de repente no te sonaba de nada, o no sé. Entonces era una sensación, pues eso, a mí me encantó, fue una etapa súper súper chula. Oye, ¿y qué asignaturas fueron un poquito hueso? Esta pregunta también es para ti, Virginia. ¿Qué asignaturas eran las que más os costaban y las que menos? Estas que dice, ay, Dios mío, que me toca otra vez. Virginia, venga, empezamos por ti. Pues a mí me encantaba, vamos, el derecho romano ¿Sí? y sin embargo llevé economía hasta el final. Pero porque, bueno, en esa yo soy letras, letras, letras. Entonces, bueno, pues esas son las que recuerdo como buenas y como malas, sí.
Sí, En tu sí. caso, Marisa, las hueso y las guays. Pues a mí algo parecido, porque en mi carrera en relaciones laborales teníamos mix de asignaturas. Entonces tenemos asignaturas de derecho y luego asignaturas tipo estadística, contabilidad, etcétera. Entonces yo recuerdo la estadística que me tiró un verano de primer año de carrera en una academia apuntada con horror. O sea, fatal, fatal, fatal. Eso sí, me la saqué en septiembre. Pero Bueno, bueno, mira, por lo menos te digo, mereció la pena. yo ya no invierto más tiempo. Sí, sí. Y luego tuve las de derecho bien, además los exámenes eran orales y bien, y las de gestión de personas y la parte más de recursos humanos también me gustaban mucho. Lucía. Pues en mi caso, la más hueso era una que se llamaba redes. Y Pues al suena bien, final, ¿eh? Suena pues bien. era horroroso. Yo llegaba y decía, me estudiaba la teoría, iba a intentar hacer exámenes de otros años y no daba una. Yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces aprendías a probar haciendo exámenes de otros años, que decías, esto no andaba muy bien. Y al final, a base de suspender, intentar, me acabó gustando y fue de mis favoritas, ¿sabes? Oye, ¿y a ti, Víctor, alguna que especialmente le cogieras tiña y otra Pues, gustito? pues fijaos que yo venía de estudiar programación, que era lo que más sabía programar, y me acuerdo que la que más me costó, que fue la única que repetí, bueno, repetí 2 asignaturas, que era programación en Java 1 y programación en Java 2. O sea, que eran las 2 de programación. Y luego la que más me gustó era algoritmia, que era programar en otro lenguaje. Entonces, odiaba la programación en un lenguaje, pero me encantaba en otro. O sea, es Oye, curioso. no sé si nos lo has contado, en FP, ¿qué cursaste? Hice desarrollo de aplicaciones informáticas, que al final era programar bases de datos y que al final eso me vino muy bien porque el FP era muy práctico, muy práctico, y a la hora de saltar a la carrera, pues todas las prácticas se me daban genial, o sea, porque claro, ya lo había hecho, ya era algo más teórico, pero las prácticas, perfecto, y luego la teoría, pues bueno, estudiar y sacar codos. Es que esto es una cosa muy importante lo que está diciendo Víctor. Yo doy clase en la universidad y no me canso de repetirlo también, ¿eh? Digo, que está muy bien formarse, pero es vital la práctica. Probablemente las FPs sean más prácticas que los grados, y lo que yo me encuentro cuando contratas a gente que viene, no, tengo mi grado, que la teoría se la saben, pero luego cambia mucho el día a día. En tu caso, Virginia, ¿notaste cambio cuando te pusiste a trabajar de muy teórico todo, pero ahora llega la realidad? Pues a ver, es que yo realmente, mi caso es un caso en el que no apliqué mis estudios a mis puestos de trabajo. O sea, yo estudié eso, pero nada es que no lo apliqué, no ni ejercí la abogacía, ni fui secretaria de que fue la primera FP que yo hice, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí realmente, yo aquí, Óscar, lo que sí que aprovecho con esta pregunta es para a ver, para hacerles un llamamiento en el sentido en el que ahora mismo, y justo lo que tú estás diciendo, ¿no? En las empresas, a la hora de contratar, se están viendo muchísimo las habilidades, más que en un momento dado, lo que son los conocimientos, ¿no? Para ciertas cosas. Es decir, entonces sí que es verdad que no perdáis de vista lo que son las FP, sobre todo la FP dual, y en la que está apostando universidades con acuerdos con empresas en las que realmente para una empresa es muy importante cuando ya lleva una práctica, ¿no? Entonces, eso parece que, bueno, hasta ahora está como un poco despreciado y eso es importantísimo y además, pues como el caso de Víctor, es un puente para poder hacer a lo mejor una carrera universitaria si en ese momento no has conseguido nota o no puedes estar en una privada, ¿no? Entonces yo creo que el llevar una práctica de cara a las empresas y desde mi ámbito que es recursos humanos y lo que vemos en la contratación día a día, bueno, cada día bueno, pues tira más el coger a personas que ya vienen con alguna práctica, porque evidentemente son recursos mucho más. Mira, ya tenemos un montón. Bueno, oye, gracias, de verdad, estoy feliz de leeros y de que tengáis inquietudes y que esto sea interactivo. Nos dice Elisa, dice, ¿es más fácil sacarse una FP que una carrera? Pues aquí le pregunto primero a Víctor, que ha sacado FP, y luego a Marisa y a Lucía. Víctor. Pues a ver, depende de la persona. O sea, depende de tus habilidades. O sea, si eres una persona metódica que te gusta día a día trabajar, o sea, estudiar o hacer tus prácticas, pues al final una FP es practicar.
Si eres una persona que te gusta memorizar, o sea, que te gusta, no, que se te da bien memorizar, que la práctica te cuesta un poco más, pero estudias y lo coges rápido y demás, la carrera es más fácil. Es dependiendo de cómo seas. No, claro, claro, claro. Si es que aquí al final esto es como un traje a medida. Tienes que coger el que te queda, es que se ajusta a ti. Lucía. Pues a ver, en mi caso yo hice Ingeniería Superior Informática y la carrera cuesta, o sea, no tienes que estudiar y tienes que aplicarte y sacar horas y hay cosas que por mucho que estudies, el examen no tiene nada que ver con lo que tú te has estudiado y dices, ¿qué es esto? Pero también lo recuerdo como una época estupenda y creo que todo el mundo está capacitado para sacarse de cualquier carrera. O sea, en eso que digas, es súper difícil, no voy a poder. Sí, sí vas a poder. O sea, todo el mundo puede, no os preocupéis porque... Tú, Marisa, tenías claro que ibas a hacer grado, no FP. Yo sí, yo porque es que en mi época tampoco vamos, yo al menos personalmente no tuve tanta información sobre qué eran las FPs, qué salidas profesionales tenían, era como que estábamos muy orientados a estudiar A carrera grado. universitaria, sí, entonces en ese sentido yo tenía claro que iba a hacer una carrera y después un máster para especializarme un poco más en lo que finalmente hiciera, o sea, sabía un poco el camino y luego a lo largo del camino pues vas teniendo esas oportunidades y las tienes que aprovechar. Más preguntas. ¿Aplicáis muchas de las cosas aprendidas durante la carrera en vuestro trabajo? Pues venga, Marisa, ya que estabas ahí. Pues depende, porque por ejemplo mi primer trabajo fueron unas prácticas en un despacho de abogados, en un despacho laboralista. Yo me acuerdo que una de las troncales de la carrera era Derecho del Trabajo, entonces yo me estudiaba Derecho del Trabajo como que estudiaba recetas de cocina, o sea, me lo memorizaba y ya está, y me sabía los artículos. Entonces, cuando empecé a trabajar en el despacho y tenía yo el estatuto y tenía clientes y teníamos casos prácticos, ahí fue realmente cuando vi la aplicación que tenía. Algo que me parecía antes súper abstracto y que me estudiaba porque tenía que sacarme la asignatura, obviamente, pero después sí que es verdad, está muy relacionado con lo que hablábamos antes de la práctica, ¿no? Yo eché de menos durante la carrera, a lo largo de la carrera, hacer prácticas, las hice ya al final, pero no sé, considero que te orienta, o sea, que a la hora de poner en práctica esos conocimientos o no, porque hay gente que, como decía Virginia, no se dedica a lo que estudia, o sea, la carrera te da una base, ¿no? Y después ya vas tirando para un lado para otro, pero sí que a la larga echen falta, pues eso, durante los veranos o lo que sea, hacer más prácticas. Bueno, en tu caso, Víctor, ¿lo aplicas o Pues no? aplico, sí, claro, o sea, tuve una asignatura de seguridad, me acuerdo, obviamente la aplico porque es a lo que me dedico, pero luego hay muchas cosas que vemos o que veo todos los días que digo, joder, esto me acuerdo que lo estudié y entiendo el por qué se hace. O sea, cosas tan tontas como veis la barra del buscador que aparecen un chorro de números y demás y cosas que antes pues no entendías por qué y ahora entiendes porque has tenido una asignatura que te explica por qué se hace eso. Entonces hay muchas cosas que no utilizas, pero entiendes por qué se hacen. ¿Y tú, Lucía, lo aplicas o no? Pues en mi caso la base principal sí. O sea, yo, por ejemplo, la asignatura que más me ha ayudado a lo que me dedico ahora, que estoy con tema de base de datos, la hice de Erasmus. Y la hice, pues os podéis imaginar que no, o sea, la aprobé de Erasmus como el que pasa por ahí caminando y se saca la asignatura. Entonces, sí que es verdad que en el trabajo aprendes constantemente cosas nuevas. Incluso cuando te cambias de un trabajo a otro, te tienes que volver a reinventar y aprender. O sea, yo creo que la carrera te da una base y te estructura la cabeza para aprender y saber cómo gestionar problemas que te van surgiendo en el día a día. Pero, o sea, no te pasas el día haciendo integrales, ni cálculos raros, ni nada que ver. Es más que te estructura, te hace pensar de una manera diferente y... Bueno, oye, está bien. ¿Algún consejo que dar a nuestros amigos y amigas del momento carrera, ¿vale? De vuestra experiencia, en tu caso, Víctor, de FP, algo que digas, oye, pues mira, si vas a elegir, haz esto y ya una vez que estés cursando en la universidad, pues haz esto o no hagas esto otro. Virginia, venga, empiezo por ti. Es que yo lo que decía antes, es decir, yo mi consejo es que hagan lo posible, incluso hasta a lo mejor el decir, bueno, pues pierdo un año y vuelvo a intentarlo, pero yo creo que tienen que hacer lo que realmente les guste. Eso por un lado. Y por otro lado, de verdad, no despreciar FP y centrarnos solo en una carrera universitaria.
eso es súper importante. Primero, porque como ha sido mi caso y como ha sido el de Víctor, ¿no? Y además con una diferencia de años importantes, al final ves que primero aprendes y segundo puede ser una... Y además me rodean muchos casos, ¿no? Iguales, puede ser una palanca, un puente para realmente hacer una carrera universitaria, pero con la diferencia en que ya vas centrado en lo que realmente te gusta. Porque ya has tenido conocimientos previos que te han ayudado a filtrar. Lucía. Pues mira, yo creo que no, o sea, cuando empiezas la carrera, que igual son 4 años, 3 años, ahora es verdad que no sé muy bien cuántos son, porque ha cambiado tanto esto, que si Bolonia, Sí, que si cambia tal, cada... que yo ahora me siento ya como cuando mi madre me decía en la reválida, y yo digo, ay, ¿qué dices? Ahora me hablan mis sobrinos y digo, ¿qué dicen esto? No, estoy fuera de esto. Pero que no tengáis miedo a decir, me he confundido, no me gusta lo que estoy haciendo, que digas, oye, pero voy a perder un año, mis amigos van a acabar todos antes. Vas a estar toda tu vida trabajando, es que luego 2, 3 años no son nada en el cómputo de toda tu vida laboral. Entonces, ¿que te has confundido? Cambia de carrera, que no pasa absolutamente nada, si acabas 2, 3 años más tarde. Y luego también recomiendo, si podéis, que hagáis prácticas en empresa, que eso atrasa mucho también las cosas, para que veas en el día a día qué se hace. Ahora hablamos de las prácticas. Tú, Víctor, consejo de FP para todos aquellos que estén pensando, pues yo quiero una FP. Pues que miréis mirad las asignaturas. O sea, mirad las asignaturas un poco de la FP, porque al final en la FP la suerte que hay es que son muy poquitas asignaturas, porque al final entran mucho en lo que es el temario, y mirar las asignaturas y ver un poquito de qué va. Por ejemplo, programación en C, pues sabéis que vais a programar. Entonces, si os gusta un poquito la programación, leer algo un poquito, bases de datos, leer un poquito, a ver si os interesa. Y pues básicamente eso, mirar qué asignaturas tiene, enterarte un poquito, leer y ver si te puede llegar a motivar o no. Porque hacer algo yo me acuerdo que tenía asignaturas 4 horas diarias, cuesta. Sí, Si no sí, te gusta, cuesta. Imagínate si te dedicas a esto 40 años o lo Pues que sea, imagínate. estás trabajando, vamos, un Sí. horror. Oye, ¿recordáis cómo fue ese último día de adiós, carrera, adiós? Ya está. Ahora a trabajar, a aplicar mis conocimientos. ¿Lo celebrasteis? ¿Que hice una fiesta? ¿Invitasteis a vuestros padres a comer, Marisa? Yo recuerdo mi graduación, que sí, que fue pues lo típico, el acto con los compañeros de promoción, los padres, después nos fuimos a comer con la familia, nos juntamos después con los compañeros, típico, habíamos reservado una discoteca y tal, y sí que me acuerdo, la verdad, y tengo fotos por ahí. Qué liberación, ¿no? Sí, pues sí, lo que pasa es que también estás ahí con la incertidumbre, qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué voy a hacer, tal? Porque al final es como todo. Terminas el colegio, empiezas a la carrera con los nervios, la ilusión, terminas la carrera y pues lo mismo, esto es cíclico, ¿no? Como todo creo yo. En tu caso, Lucía, ¿hiciste algo? Pues mira, yo me acuerdo de estar en la universidad esperando que sacaran las notas en el tablón de la última asignatura y todo el mundo allá remolinándose para ver si salían. Y esa sensación de ir con el dedo y decir, he aprobado, era como un alivio y a la vez de repente decías, ahí vaya, ahora me viene otro marrón. ¿Y qué voy a hacer? O sea, me acabo de quitar un peso de encima y de repente se me abre otro melón, ¡socorro! ¿Sabes? Claro. Oye, y Víctor, ¿tú hiciste alguna cosa? Pues yo me acuerdo, yo soy de Madrid y estudié la carrera online en Murcia, el grado. Entonces me tocó bajar a Murcia a presentar el trabajo fin de grado. Sí. Y me acuerdo que presenté el trabajo fin de grado, me dijeron enhorabuena, esto está aprobado, muchas gracias, me fui al hotel y me tocó trabajar, porque estaba trabajando. Entonces me tocó conectarme y teletrabajar desde el hotel. Bueno, O sea, oye, esa fue dentro de mi lo celebración. malo, bueno, Sí. pero ahí estabas ya ganando dinero, que no está mal. Sí, Oye, sí. ¿hicisteis algún Erasmus? Venga, Virginia, te toca. ¿Tú hiciste Erasmus? Yo de aquella Nada. Bueno, no había, no. eso te iba a decir, yo creo que tampoco. Yo cuando estudié, no, el Erasmus era que parecía un futbolista que había fichado al Madrid. ¿Que Erasmus qué? ¿Verdad? Que era como... ¿Vosotros, Marisa, tú Nada. hiciste...? Pues yo no hice y no hice por lo siguiente. Uno, porque había muy pocas opciones de Erasmus en mi carrera. Y dos, porque estudiaba en Granada, entonces tampoco sentí, ya estaba el Erasmus ahí, ya digo, ¿para qué me voy a ir con Agustín que estoy aquí? Así que no, y tenía muy pocos destinos, muy pocas plazas, no me llamaba nada, la verdad. Oye, Lucía, tú dime que sí. Yo sí. Ay, Me menos fui de mal, menos Erasmus mal. Danos a envidia Bruselas a los que no hiciste a Bruselas. Hombre, buen sitio. y me lo pasé pipa, o sea, fue de los mejores años, me encantó. Oye, Lo recomiendo. ¿elegiste el destino o cómo fue?
Pues quería que fuese de habla francesa. Entonces, entre los destinos que habían, para pedir París, que te daban doble titulación, tenías que sacar la nota más alta porque estaba como muy cotizado y no hubo opción. Y lo siguiente que me dieron fue Bruselas. Y ahí que me fui. Bueno, Sin bien, tener oye, ni papá de francés, porque iba con el y- francés del colegio. O sea, que llegué allí y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a hacer de claro. mí? Pero bueno, te digo, Bruselas tiene muchos españoles de Erasmus, ¿eh? O sea que Sí, luego... eso también es verdad. Ujú. Encima te unes. Allí te unes con españoles y con italianos porque somos muy parecidos al final, ¿sabes? ¿Estuviste? Un año. Un año. Oye, y así como experiencia personal, porque claro, sí que vas a Los Leones, todo es nuevo, ya no solamente lo que estudias, sino idioma, amigos, compañeros, todo. Sí, no, claro. O sea, tú llegas allí, yo me acuerdo las primeras veces en clase que te decían, Sara, exponer. Y decías, ¿puedo hacerlo en inglés? Y decían, no, en francés. Y dices, pues esta gente se va a partir de risa cuando salga yo ahí a hablar. Entonces te Claro. quitas un poco la vergüenza, el miedo. O sea, tienes que ir ahí. Oye, ¿y tú, Víctor, hiciste Erasmus, algún viaje, No, algo? No sé, no, al final. marinador. No, al final como, como era un FP, el grado online, me tocó viajar a Murcia desde Madrid, es lo más que hice. Joder, bueno, no está mal. Yo viajo la semana que viene, mira, es una tierra fantástica, o sea Sí, sí. que por lo Además en menos a disfrutar. veranito, sí, en Sí, sí, veranito, así no, que me fui a no. la playa, me escapé el fin de semana. ¿Te fuiste a Murcia? Eh, Oye, vamos a continuar. Llega el momento imagino, buscar trabajo. Un poquito de vértigo, Marisa. ¿Qué? Pues yo tenía, o sea, me quedaban unos créditos, que ahora no recuerdo muy bien, pero hice mi primer trabajo relacionado con la carrera y eso fueron las prácticas estas en el despacho que os comentaba por un convenio con la uni. Entonces empecé con esas prácticas, me fui de Granada a Madrid Ujú, y yo tenía claro que cuando terminara me iba a ir a Madrid por el tema de oportunidades laborales y demás y ya empecé a enganchar prácticas, trabajo, etcétera. Así ujú. que muy bien. Bueno, bien, bien, bien. ¿En tu caso, Lucía? Pues yo cuando volví de Erasmus me quedaban 2 asignaturas que no me habían convalidado. Y claro, dije, ¿cómo me voy a pasar un año entero con 2 asignaturas? No puede ser. Así que me busqué unas prácticas en Telefónica. Y cuando acabé la carrera me cogieron en Telefónica y me quedé allí un poco más. Ahora hablaremos de lo importante que son las prácticas y aquí seguro que Virginia tiene mucho que decir. ¿Y tú, Víctor? ¿Cómo Pues buscaste trabajo? yo no busqué trabajo. Al final, yo tuve las prácticas obligatorias en el FP, que eran de 3 meses, creo, y en la misma empresa donde hice las prácticas me quedé 4 años. Es que O es muy sea, importante. Ahora sí, Virginia, que nos cuentes, porque Ujú. salen muchos alumnos de cursar sus estudios, no tengo experiencia, ¿ahora qué hago? Y yo siempre digo, meter la cabeza en un sitio, si te ven con ganas, los conocimientos necesarios, que te apasiona lo que haces, muy mal se te tiene que dar para que no te quedes, ¿no? Pues sí, justo. Y además, la verdad es que en este sentido, Asisa es una empresa que da muchísimas posibilidades a los estudiantes, ¿no? Tenemos diferentes programas en el que, bueno, pues vamos, por no liarme mucho, pero bueno, son programas en los que cogemos a chicos en prácticas, están durante un año formándose no solo en lo que es la empresa, en cada uno de las áreas, sino que además le damos formación específica, son remuneradas y tenemos un compromiso con ellos cuando pasa un año de darles en Asisa un puesto y además, sobre todo, siempre, bueno, pues pensando en puestos de responsabilidad, ¿no? Previo Ujú. a un año de formación bastante intenso. Y luego tenemos otros programas también con becarios, o sea, perdón, en prácticas, bueno, becarios o no becarios, también hay prácticas que... Y la verdad es que esto, al final, tanto para la empresa como para el alumno, es algo o sea, muy ventajoso porque ellos tienen ese primer contacto, rompen muchos miedos, saben un poco de qué va el mundo de la empresa, ¿no? Y te da, aunque sea en un tiempo corto, bueno, pues te da una visión y unas habilidades que cuando sales el estudiar no las tienes, Ujú, ¿no? ujú. Entonces sí que es verdad, como decía Lucía, el estudio te amuebla la cabeza, pero luego la realidad es otra. Y las empresas están muy partidas, cada día son más partidarias de prácticas y acuerdos con universidades. Nosotros en ese sentido movemos mucho porque creo que es importante para ellos y para la empresa, ¿eh? Sí, además para la empresa Sangre Nueva, Savia Nueva, perdón, que Claro, entra es con aire ganas fresco. y, ¿verdad? Aire fresco, Sí, sí. que lo ve todo de una manera distinta.
Y yo imagino, pues Marisa, Lucía, Víctor, que vosotros, también para vosotros es un reto. Es decir, entro en una empresa con muchos miedos y si no estoy a la altura y si no sé, no tengo los conocimientos y si no gusto pero que al final, si todo sale bien, tiene su recompensa, ¿no, Marisa? Totalmente. Y además creo que ese miedo hay que perderlo, aunque todo el mundo está nervioso de entrada cuando empieza un trabajo, pero al final yo creo que lo que tienen que pensar es, yo voy a aprender a que me enseñen, acabo de estudiar, tengo esa base, tengo esos conocimientos y ahora yo lo que quiero es aprender a trabajar. Y además, yo siempre lo he dicho, o sea, he estado ya en varios sitios y en cada empresa se trabaja de una forma totalmente diferente. Y lo que aprendes en un sitio, a mí al menos siempre me ha aportado para el siguiente sitio en el que he estado trabajando. Así que les digo, vamos, yo mi consejo en este sentido es que tengan confianza, que piensen que todo el mundo ha estado igual en esa situación, ¿no? Cuando empiezas, o terminas lo que comentábamos antes, ¿no? Terminas el colegio, empiezas la uni, en este caso tus primeras prácticas, tus segundas prácticas, bueno, al final vas a aprender. Y hay que Siempre aprovechar hay esa oportunidad y le va a enriquecer y cuando pasen 10 años dirá, pues mira, todo lo que he aprendido desde entonces. Lucía, ¿tú recuerdas cómo fue cuando estás haciendo prácticas tu día a día? Y imagino que con toda esa incertidumbre de cómo era el día a día cuando empezaste en Asisa. No, yo en Asisa entré ya sin Es verdad que prácticas. entraste, sí. Sí, ¿Y en tus primeras prácticas? pues en mis primeras prácticas estuve en Telefónica en el departamento de redes y yo ya te digo que había sido al final una de mis asignaturas favoritas. Llegué allí y es que no sabía ni por dónde me daba el aire. O sea, no tenía ni idea de nada. Yo decía, esta gente me va a echar. Y el gran problema, yo decía, me van a echar y no valgo, porque o sea, tienes que pensar que ellos han estado como tú y que te tienen que enseñar. No tengáis miedo porque estás ahí para aprender y no tienes que demostrar nada a nadie. O sea, poco a poco vas a aprender y eres capaz de ir sacando las cosas. Y las ganas. Yo siempre digo, el que tiene ganas se come el mundo. El que tiene ganas, gana. Así de claro. Porque es verdad que tampoco tienes mucha experiencia, pero si te ven con ganas de aprender, con ganas de ir siendo un poquito esponja y de aportar cosas y savia nueva, al final, bueno, pues eso cuenta. Oye, ¿recordáis cómo fue ese momento, esa llamada? No sé si os metieron en un despacho que os dijeron que estáis dentro, que esto ya no son unas prácticas, que estás contratada. ¿Tú, Marisa, lo recuerdas? Pues yo sí, yo terminé mis primeras prácticas en junio, tuve un verano de buscar trabajo y bastante bueno en general y en septiembre empecé trabajo y máster, o sea, fue todo y además me acuerdo de estar súper nerviosa, pendiente del teléfono y me dijeron, oye, que te han seleccionado, no sé qué, empiezas tal día, además, pues eso fue una locura porque empezaba prácticas y máster toda la vez y fue un momento muy de subidón. Víctor. Pues yo me acuerdo que terminaba las prácticas un jueves y yo llegué allí el jueves, el último día, y me reuní con mi jefe, me la encontré por el pasillo a mi jefa, le dije, bueno, encantado de estas prácticas, bueno, a ver si nos vemos en un futuro, y me dijo, ¿cómo que en un futuro? Que tú mañana vienes, digo, es que termino las prácticas, te dice, ya lo sé, pero tú mañana vienes, o sea, tú continúas trabajando aquí, digo, vale, gracias. Dice, ahora en media hora te paso el contrato y hablábamos y demás. O sea, fue en un pasillo y me dijo, no, tú no te vas de aquí, tú te quedas trabajando. Así que así Qué fue. bien. Sí, sí. ¿Y tú, Lucía, cuando te llamaron para incorporarte a Sisa? Pues cuando me llamaban para incorporarme a Sisa, pues yo recuerdo que me hizo la entrevista primero una persona de recursos humanos, una compañera de Virginia, y luego me la hizo mi jefe, final. Y el día que entré y me presentó a mis compañeros, yo ya tenía un bagaje profesional y una experiencia. Llegué ahí y no tenía ni idea del sector seguros. Entonces decía, es como volver a salir de la universidad. Es otra vez, cada vez que te cambias de trabajo, es otra sensación de que tengo que reinventarme y volver a aprender todo esto. Entonces, bueno, pues que sepáis que cada vez que alguien se cambia de trabajo está en vuestra misma situación otra vez. Claro, ¿Sabes? aquí no dejamos de aprender y de formarnos. Imagino que también tendréis en mente qué nuevo reto docente vais a tener, que si pues voy a hacer un máster o voy a hacer este curso, o sea que esto, al final los conocimientos van evolucionando y uno no para. Oye, Virginia, vamos a hablar un poquito de soft skills, que para aquellos chicos y chicas que nos estén viendo dirán, ¿esto qué es? Pues a ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Ahora lo contamos, las hard skills, que es un poco todo lo que estudiáis, que podéis demostrar pues en un currículum, este es mi currículum, y luego las soft skills. Cuéntanos un poquito porque cada vez las empresas valoráis más estas cosas a la hora de contratar a gente. Sí,
Mucho, yo creo que, bueno, en las intervenciones antes hacía referencia justamente a estas habilidades, ¿no? A estas habilidades que, como decía, sí que es verdad que la carrera te da unos conocimientos técnicos y específicos, ¿no? En materia de lo que hayas estudiado, pero luego en el mundo de la empresa es importantísimo, importantísimo las habilidades, ¿no? Las habilidades que tengas y que tengas que desarrollar dentro de la empresa y las competencias. Es decir, en función a tus tareas, a tus responsabilidades, las competencias que tienes que tener, ¿no? Hay personas que no tienen una titulación universitaria o que no tienen, y sin embargo tienen unas habilidades impresionantes. Y esto les lleva al éxito en muchos casos. O Y sea, eso gente además no que caduca, ¿eh, Virginia? Eso no caduca. El que es totalmente. hábil comunicando, creativo, va para siempre. Y es muy importante, además, en este sentido, y aquí sí que es verdad que las empresas ayudan, porque para las empresas es que es una fuente de sabiduría brutal. O sea, el tener identificado a sus empleados, ¿no? Saber qué competencias tienen cada uno más fuertes o más débiles, eso es muy importante, pero es que para uno mismo es saber sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y en base a eso formarte. Y esto es un camino toda la vida. O sea, las habilidades es toda la vida, ¿no? Porque como decías, oye, si yo soy bueno en técnico, si yo soy bueno comunicando, ¿no? O si soy buen líder, no me hace falta una carrera universitaria para gestionar un equipo. Es decir, hay otras cosas, ¿no? O sea, no podemos centrarnos en que nuestro futuro profesional va a estar, para mí, no es tanto los estudios, que por supuesto lo son, es importante, pero luego hay que hacer un trabajo y con habilidades. Las habilidades, que son las soft skills, son importantísimas, ¿Y cuánta gente importantísimas. Y hay? en las empresas sí. Y os pasará Perdona. que veis a compañeros, Virginia, digo, que tenéis un montón de gente conocida con no sé cuántas carreras, máster, idiomas, que son luego, pues no les pones en el día a día y no te rinden, precisamente por eso, porque pues, no tienen capacidad de liderazgo, no saben comunicarse, no son creativos, se bloquean ante situaciones de estrés. Y sin embargo hay otros que a lo mejor no tienen tantos conocimientos o experiencia y Efectivamente. tienen otro tipo de cosas que hacen que en el día a día te solucionen papeletas, ¿no? Efectivamente, de hecho, la formación continua en las empresas, el objetivo es formarte y darte herramientas para, por un lado, ayudarte en tu puesto de trabajo, pero por otro lado, para desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y personalmente incluso. Y todas van dirigidas hacia las habilidades, hacia las soft skills, todas. Entonces, bueno, porque realmente al final es tu día a día, es decir, al final los conocimientos se quedan o no obsoletos, pero hay un trabajo diario y es que tú tienes que enfrentarte a un equipo de gente, a tus jefes, de manera transversal en la empresa y todo eso es el día a día. Y lo que tú dices, hay gente que dices, madre mía, es que tiene 2 carreras, que es licenciado y tiene máster y tal, pero es que no te dice ni buenos días. Eso O es. no es capaz de comunicarse o no es capaz de resistir un fracaso, ¿no? En fin, de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante y además es un trabajo que eso te va a acompañar a lo largo yo creo que toda la trayectoria profesional y además te ayuda personalmente mucho también. Es muy obvio, ya por ir cerrando esto que voy a decir, pero la importancia de los idiomas, más en vuestra Totalmente. generación, en la de Virginia y la mía todavía, que es importante, pero bueno, verdad que estábamos ahí con la academia, el CCC y todo esto, pero en la vuestra, o sea, Sí. el inglés ya es como que se sobreentiende. Luego, ¿qué más idiomas sabes? Es fundamental. Marisa, Lucía, Víctor, contarnos un poco la importancia de los idiomas en vuestras profesiones. Víctor, venga. Pues en lo mío es básico, todo está en inglés. O sea, no hay nada en español o muy poquito en español. Al final, toda la información, documentos, cursos, certificaciones, la gran mayoría está en inglés. Entonces, Y en tu sí, caso, perdona, Víctor, no solamente sí, es que sepas hablar inglés, sino además con palabras muy técnicas. claro, claro. O sea, al final tienes que entender mucho la parte técnica. O sea, no hace falta tener un nivel de inglés, un C1 nativo, pero tienes que entender muy bien la parte técnica y saber leer documentación. Ujú. Es básico. Para ti, Lucía. Pues en mi caso me pasa un poco como a Víctor, que el día a día todo lo que tienes que ir a la información está en inglés, pero sí que, por ejemplo, si buscas un trabajo en el que te obligas a hablar en inglés, pues no se te queda en desuso, porque la parte oral
sí que se va perdiendo. ¿Veis? Por ejemplo, es verdad que en la SISA sí que te dan formación en inglés, te puedes apuntar a clases de inglés semanales y eso está súper bien, pero yo sí que valoraría trabajar en una empresa en la que uses el inglés de verdad en tu día a día para comunicarte, porque Para al que no se final te lo vas quede. perdiendo. Claro, sí, sí. Yo hablaba chino y mira, ahora mismo solo sé decir know-how. Marisa, Pues yo en mi caso no utilizo el inglés para nada en mi puesto. Sí que lo veo súper importante y en muchos procesos de selección, vamos, ya es algo tan básico como tener la titulación requerida para el puesto, ¿no? Pero bueno, yo siempre he trabajado a nivel nacional y nunca lo he necesitado. Sí que me ha venido a lo mejor bien para X cosas puntuales, pero en mi caso no tiene nada que ver con los perfiles de Víctor y Lucía, que son muchísimo más técnicos y mucho más... nada que ver. oye, voy a pediros un último consejo para todos aquellos amigos y amigas que nos están viendo. Lucía, ¿qué consejo les dirías después de todo esto que hemos estado hablando? Sabiendo que muchos están perdidos y que no saben si tirar para FP, para grado, qué hacer con sus vidas, que si la nota, que si mi padre o mi madre me dice tal, ¿qué les dirías? Pues que miréis más allá de lo que vais a estudiar a lo que os vais a dedicar. O sea, que tú le preguntes si tú quieres ser, pues yo qué sé, arquitecto, que te busques a una persona de tu entorno que es arquitecto y que digas, ¿qué haces en el día a día? A ver si me va a gustar, pues porque, por ejemplo, igual dices, jolín, es que yo estar todo el día sentada delante de un ordenador me parece un rollo, me gusta mucho más, pues tema más relaciones sociales o hablar con gente o reuniones o más tema de negocio. Entonces, más que la carrera, que igual te encanta y luego no tiene nada que ver con lo que haces, que preguntes a gente de tu entorno que creas que quieres hacer algo parecido a lo que hace él, a qué se dedica su día a día. Marisa. Yo que se orienten todo lo que puedan, que pregunten, como ha dicho Lucía, y luego que estudien y que disfruten, que al final se trata de eso, ¿no? De trabajar y de disfrutar con lo que estás haciendo en cada momento. Es mi consejo. Víctor. Lo mismo que Lucía y que Marisa. O sea, que se informen y que si conocen a alguien que hace lo que ellos quieren hacer, que le pregunten. O sea, que le pregunten qué ha hecho, cuál es su trabajo, cuál es su día a día, que pregunten, que se informen. Eso es. Y Virginia, ¿qué consejo para cerrar les darías a todos? Pues bueno, en la misma línea que ellos, ¿no? Yo sobre todo pues que tengan muy claro lo que decía al principio, que tengan muy claro lo que les gusta, más que las salidas, que sepan en qué consiste eso, que no idealicen carreras, es decir, pues ponía el ejemplo de mi hija periodismo y me decía, no te veas en Antena 3 porque eso llegan dos, o sea, no. Entonces no idealizarlo y ver cuál es la realidad también muchas veces, ¿no? Que también, y que se informen porque hay muchísimas cosas. Sí, Muchísimas, de verdad, hay muchísimos grados y por desconocimiento hay gente que se queda sin hacer cosas, pero hay mucho y hay ferias, hay universidades, se dan muchas cosas. Es mejor tener exceso de información que al final quedarte y decir, ay, si hubiese sabido, hubiese estudiado, hubiese Claro. hecho. Claro. Bueno, oye, pues quiero dar las gracias a todos, bueno, a todos los que nos habéis estado siguiendo en este ratito. Espero que os haya servido mucho para orientaros y bueno, que tengáis más claro para dónde tirar, aunque esto lleva su tiempo. Así que calma y permitíos el equivocarse, que esto es humano y además estáis en la edad. Víctor, Lucía, Marisa, gracias a los tres. Virginia, ha sido un placer conocerte también. Gracias. Igualmente. Muchísimas Ha sido un gracias. placer estar aquí, sí. Y gracias también a CEIM, que es patrocinador, y bueno, este espacio que se llama Mira, te cuento, y por supuesto a FUE, la Fundación Universidad Empresa, orientada, pues ya lo veis, a juntar profesionales con estudiantes. Gracias a todos y nos vemos pronto. Un saludo.